Hola, bueno, acá vamos con la segunda parte. Les voy a compartir la pantalla como les había explicado. Eh, bueno, primero que la idea era que hubieran podido revisar la primera clase. Espera, voy a ponerlo bien, perdón. La intención es que hayan podido revisar la primera clase y que un poco recopilando algunos ítems, vimos antecedentes de lo que es algunos aspectos de la discapacidad y la discapacidad intelectual, específicamente en residencias de la red de Sename. Y la segunda parte vimos literatura respecto de lo que se señalan como facilitadores de la autonomía desde lo personal hasta lo contextual, en contextos residenciales. Hoy día vamos a ver esto más aplicado respecto de los resultados de una investigación que hicimos, profesores del departamento, que estuvimos yendo 6 meses, una vez por semana, uno de nosotros a una residencia de niños y niños adolescentes, o digamos hombres, niños y adolescentes, y en la que de niñas, mujeres adolescentes, participé yo, en que estuvimos yendo una vez a la semana, mediando con un enfoque etnográfico, mediando nuestra participación como voluntarios. Obviamente sabía las personas que consintieron la investigación, desde la dirección hasta los integrantes de la investigación, niños, niñas y adolescentes, cuál era el rol, pero cuando ya estábamos ahí fuimos definiendo nuestra participación cotidiana respecto a la negociación de rol, que es una de las características de este modelo. Bueno, les cuento porque no voy a centrarme en la metodología en esta vez. ¿Qué encontramos en este trabajo en residencias? Lo voy a ubicar acá para no incomodar la presentación. Que tiene que ver con los conceptos de ocupación, redes y discapacidad intelectual en el contexto institucional. Las necesidades personales en las actividades cotidianas, vamos a ver aquí. Las necesidades relacionales en las actividades cotidianas y los facilitadores y obstaculizadores respecto de las actividades de la vida diaria. Entonces, a nivel personal, ¿qué nos encontramos? Facilita la autonomía en las actividades cotidianas el desarrollar actividades de interés. Es algo que conocemos y que es algo que es bastante obvio, se podría decir, respecto de los modelos que sustentan el desempeño ocupacional. También el desarrollo de habilidades personales, no solamente hacer lo que me interesa, sino que desarrollarme en mis habilidades. Contar con espacios físicos personales, contar con espacios donde las personas, esto lo voy a decir en concreto, o sea, si yo comparto mi habitación con 2 o 3 compañeras y tengo un velador, ese velador contiene mi mundo, o la caja de plástico que está debajo de mi cama, contiene mi mundo. Mi mundo es tal vez una carta, mi mundo puede ser un juguete significativo, eh, pero pasa que en los entornos residenciales, si no contamos con esos espacios físicos personales, las personas comienzan poco a poco a perder sentido de esos objetos que significan. Si les digo, por ejemplo, que yo pudiese tener en una experiencia con una de las chicas, podría ser que tuviese muy poquita ropa, 2 o 3 tenidas, pero es su ropa y ella decide con quién la comparte, a diferencia de otras residencias en las cuales no investigamos en esta oportunidad, pero que la ropa no tiene nombre, la ropa es de todos, entonces se categoriza por colores o se categoriza por tamaño. Entonces las personas no participan de ese espacio cotidiano que todos y todas vamos realizando respecto de elegir esto porque me combina mejor, porque me siento más cómoda, porque me gusta, ¿ya? Entonces esos son facilitadores, el contar con esos espacios personales, el apoyo a las necesidades personales, el reconocerlos como personas únicas que tienen diversidad de necesidades. Bueno, lo dije en la segunda parte, y la participación en actividades diarias en la residencia, o sea, que la residencia sea un espacio donde yo pueda eh, desarrollarme en talleres, en experiencias, además de lo cotidiano que me voy a bañar, voy a hacer mi vida, las actividades básicas de la vida diaria, voy a ir al colegio, pero volver y tener algo más, ¿no? Interesante que hacer. Obstaculiza restricciones a la participación, o sea, no contar con las posibilidades de explorar más el entorno y también las diferencias de género en la participación comunitaria. Fue muy significativo y se los voy a mostrar con más detalle a partir de algunas citas
más adelante, que la residencia de niños y de chicos, digamos, permitía, entendemos por la condición de género, pero también por una dimensión más interseccional que estaba vinculado a la ubicación de la residencia en un entorno con mucho más recursos, permitía como dar permiso para explorar mayor a los chicos que a las chicas, que estaba, a diferencia de los chicos, en un lugar y una residencia de un sector con menos garantías de seguridad. A nivel de lo que son las necesidades relacionales, facilita un alto nivel de vinculación del equipo, o sea, un equipo cohesionado, un equipo que piensa su proyecto en conjunto, un buen liderazgo, apoyo entre pares, o sea, en general las educadoras de trato directo que hacen estos turnos que les comenté en el video anterior, trabajan de a dos y se les llama duplas. Entonces, yo podía observar días de duplas muy cohesionadas que tal vez se comunicaban por gestos, como cuando uno ya lleva un tiempo trabajando con compañeros, compañeras, respecto de otras duplas que no, tal vez por afinidad no se daba, no se conocían, pero la cosa no fluía y entonces la cotidianidad se veía afectada por esta vinculación o desvinculación del equipo, que es el obstaculizador, la baja nivel de vinculación. Y en lo que nos interesa más en esta clase, facilitadores obstaculizadores son los entornos, entornos favorables o entornos desfavorables, y orientación del centro hacia la comunidad o orientación del centro hacia como hacia adentro, hacia su y también otro obstaculizador son las condiciones de trabajo del equipo de trato directo respecto de su vida, de la cotidianidad que dinamizan en las residencias. Yo ahora les voy a, si bien les conté los aspectos personales y relacionales, voy a poner énfasis en los entornos, por ser el sentido de la clase. De todos modos, el texto que les comparto recorre todos estos ámbitos. Si tienen poco tiempo y quieren priorizar, pongan el foco en los entornos y pueden seleccionar qué lectura hacer. Si quieren llevarse una idea más amplia de esta clase, revisan el texto en completo. Pero ahí les digo a ustedes que dimensionen sus posibilidades de explorar este tema de mayor o menor medida. Dame un segundo, vamos a avanzar. Entonces, respecto de los facilitadores, que es por donde vamos a comenzar, contextuales en las actividades de la vida diaria. Si el centro está orientado a la comunidad, por ejemplo, nos vamos a encontrar con citas de los datos cualitativos que dicen esto. El hecho de presentar a los chiquillos en la comunidad como adolescentes normales, eso es un muy buen facilitador, o sea, mucho terreno. Tenemos también el hecho de que hay actividades que son para integrarse en la comuna sin que tengan el estigma de ser discapacitados. Podemos poner un punto de crítica respecto al concepto de normalidad, pero pongamos esto en contexto. Esta es una entrevista que se le realiza a la técnico en enfermería de una de las residencias de chicos, en donde ella propone que los chicos deben participar como cualquier otro en la comunidad y por lo tanto no ir a integrarlos como esta persona es de la residencia X que tiene discapacidad intelectual y por favor, no sé, facilítele su participación, sino que ellos son del plano de aquí está la comunidad, adelante, terreno, salir. En esta residencia se solía salir en las tardes a la plaza a jugar a la pelota, casi diríamos todos los días, en algún tiempo de la tarde, además de otras actividades. Entonces, un centro orientado a la comunidad que ocupa los recursos. En un entorno favorable. Si aquí se daban dos variables, la variable género, que también hace de que nuestra cultura se permita una mayor exploración a los chicos que a las chicas, y también que tenemos un entorno que genera muchas más vulnerabilidades a las mujeres respecto de los hombres. Entonces nos encontramos con una variable de género que es transversal también a esta posibilidad de explorar las redes comunitarias. Ahora, el entorno favorable respecto a servicios públicos y servicios, perdón, a los servicios. Aquí que dice la misma persona que entrevistamos. Tenemos una muy buena comuna, donde los chicos no se relacionan con marginalidad, donde hay buenas vías de acceso, hay metro, micro, donde tienes una comuna muy deportiva y muy cultural. O sea, nos encontramos que estos aspectos que son contextuales, o sea, pongo la residencia aquí o la pongo allá y marca una gran diferencia, porque aquí está dado, en la comuna en donde están los chicos hay recursos,
hay metro, hay micro, hay cultura, hay plaza, plaza iluminada, plaza segura, hay centros deportivos y otros más. Entonces esto va facilitando una inclusión y un trato igualitario en el entorno en donde ellos participan. ¿Qué pasa como obstaculizador cuando nos ponemos la otra cara de la moneda y aquí se nos fue dando con un eje de que las chicas, mujeres, participan en un entorno que es desfavorable, porque la residencia está ubicada en una comuna más vulnerable? ¿Qué dice? Cuando se les pregunta por qué alguna puede salir y otras no, responden, porque algunas deben aprender bien el camino y tienen que aprender sobre los riesgos que hay en las calles. ¿Y qué riesgos puede haber? Le preguntamos. Puede haber, pueden ser robadas, puede, pueden haber robado, violado, pueden ser muchos riesgos que pueden provocar. Entonces, esta entrevista está hecha a una niña o adolescente de la residencia, en donde se señala de que existen ciertos entornos que pudieran tener riesgo. Si además a eso le sumamos a una de las residencias que tienen malas conexiones de transporte y a actos discriminatorios referidos a prejuicios y o etiquetas sociales que descalifican a las personas con discapacidad, esto se va configurando como un entorno desfavorable. ¿Pero por qué lo digo? Porque como terapeutas ocupacionales, miembros de un equipo, también debemos considerar que es parte de nuestra intervención mediar esa historia de conceptos sobre los cuales las personas construyen al otro o generan subjetividad. O sea, yo puedo entender que es una persona, que puedo entender que es un niño toda la vida, la película que les quería compartir va en esa línea de los niños, o puedo pensar que es alguien que puede aportar en su diversidad. Ahora, ¿qué otros obstáculos nos encontramos? Exclusión educativa. Por ejemplo, la directiva de una de las residencias señala, todavía no ha encontrado colegio porque no lo han querido recibir. Entonces, cuando decimos que la educación es un derecho, nos encontramos con la realidad concreta de que es difícil concretarlo cuando la persona requiere apoyos también. Y no está en la mediación entre la residencia y el colegio, como para que una persona tal vez pudiera hacer la mediación y acompañar y asistir, dar asistencia personal en esa inclusión educativa. Otro obstáculo hace referencia a las condiciones del trabajo del equipo. Difíciles condiciones contractuales, baja formación de algunos miembros del personal, bajos niveles de coordinación interequipo y entre turnos. O sea, si ya una dupla no está integrada, pero esta dupla, integrada o no integrada, digamos, que se llevan o no se llevan bien en su trabajo. Dupla me refiero a las educadoras de trato directo que trabajan en cada turno. No está bien integrado con el turno que sigue, imagínense desde el punto de vista de quien vive. O sea, yo tengo que estar observando que con la tía A quizás es bueno hacer esto, pero con la tía B tengo que hacer esto otro. Entonces, y eso en mi cotidiano no es consistente. Y eso genera mucho estrés. Y a veces puedo generar mucho conflicto también. Pasaba mucho que en una de las residencias había mucho conflicto en la noche. Y yo no estuve haciendo observación participante de noche, pero podíamos intuir que el turno de la noche no tenía un manejo o unas competencias suficientes para hacer el manejo como se podía lograr en el día. Por lo tanto, los desafíos que se proponen en esta investigación, les voy a comentar una cita de un autor que es Shalok del 2018, que reúnen el concepto del paradigma de apoyo, que señala que, lo voy a leer con calma, dice, el paradigma de los apoyos reúne las prácticas procedentes de la planificación centrada en la persona. O sea, tenemos un eje, la individualidad, el reconocimiento de la individualidad de cada uno, el desarrollo personal, las oportunidades de crecimiento, la inclusión en la comunidad, la autodeterminación, el empoderamiento y los resultados de evaluación. ¿Y cómo lo consigue? Es un enfoque de apoyo que reuniendo todos estos aspectos en el cual está la inclusión en la comunidad y las redes, señala, subrayando que se puede gestionar cualquier asimetría entre personas y entorno que suponga una necesidad de apoyo mediante el uso razonable de estrategias individualizadas de apoyo, en lugar de arreglar a la persona. O sea que el foco no está en que la persona se componga o se le habilite o se le super como refraccione, por decir, sino que se den las estrategias de apoyo individualizado necesarias, dedicando los servicios y los apoyos a superar el vacío entre lo que es y lo que puede ser. O sea, yo quizás, persona integrante de la residencia, quiero llegar a trabajar. Entonces, ¿cómo construyo los escalones necesarios
para avanzar, ir subiendo y llegar a mi trabajo, que tal vez puede ser trabajo independiente, trabajo protegido, trabajo asistido, trabajo de algún tipo, de acuerdo a mis posibilidades. Y buscar ese que es a lo que puede ser. Viendo a las personas con discapacidad intelectual según el tipo y la intensidad de los apoyos necesarios, en lugar de ver sus limitaciones. O sea, aquí hay un enfoque muy importante que se pone énfasis en esta dinámica de obstaculizadores del entorno que les presenté antes o facilitadores, que no está centrada en la persona, está centrada en que el entorno, en la medida que medie sus juicios, prejuicios respecto de la participación de las personas, de que den entornos seguros, enriquecidos y entretenidos para que la persona participe, eh, además que hayan equipos que medien la participación de esas personas de manera facilitadora, van a promover una mejor bienestar y satisfacción de los niños y niñas con discapacidad intelectual que actualmente están en las residencias. Entonces, por último, me gusta compartir esta cita, que es de un equipo que trabaja en estos temas también, que dice que los terapeutas ocupacionales debemos velar por los derechos individuales de los clientes, yo diría de las personas, me apropio de la cita hacia lo que a mí, el concepto que me hace más sentido, y debemos crear un equilibrio entre el deber del cuidado, cuidar, y la dignidad del riesgo. O sea, operar en el entorno y la vida cotidiana para poder explorar la autonomía conlleva riesgos. Lo que pasa es que no significa que uno exponga o sobreexponga, si es que el paradigma de apoyos que hemos señalado anteriormente está ajustado a los requerimientos de la persona respecto a lo que quiere hacer en el entorno adecuado. Y ahí considero que los y las terapeutas tenemos muchos recursos para observar, para evaluar y para comprender el contexto en el cual la participación de las personas mediada con los apoyos necesarios pudiese permitirle un mayor bienestar y obviamente una mayor felicidad. Sabemos que el contexto residencial es complejo, existe mucha violación de derechos humanos dentro de las residencias y es algo que, si les dijera así como ya desde mi postura después de esta experiencia, creo sinceramente que deben existir otros modelos no residenciales para acoger la necesidad cuando hay una persona que han sido vulnerados sus derechos en su entorno familiar. No creo que el conjunto global de residencias, obviamente que va a ser mejor una residencia de 20 que de 180, como las existen hoy todavía en algunas zonas de la zona norte de Santiago. Pero creo que debemos ir a más. La vida cotidiana se vive en entornos más permite la individualidad mediarlo en entornos más pequeños, siempre y cuando obviamente no sea una reproducción de la institucionalización en chiquititos, sino que sea un mediado por recursos, que es lo que trabajo últimamente tiene que ver con la asistencia personal, mediado con apoyos que permitan que las personas, asistencia personal, asistencia tecnológica, asistencia animal, que permitan que las personas puedan participar en los entornos en los cuales quieren vivir la vida, vivir y experienciar su cotidianidad explorando, ¿no? Explorando, desafiándose y conociendo como todos y todas aspiramos. Claro que en este contexto quizás como de pandemia podemos hacer una bajada a esta experiencia del encierro, lo que conlleva, cómo afecta a nuestra salud mental, cómo se nos ha restringido la participación, cómo está mediada nuestra libertad por otros. Y eso nos acerca a la experiencia de lo que es vivir en una residencia, de no poder salir, de no poder tal vez abrir un refrigerador en un momento y decir, hoy quiero comer esto, porque eso está pautado, está regulado. Y esos son otros aspectos que, si bien no son de redes, creo que uno, pensando en la residencia como un espacio más cotidiano, debiera pensar en llevarlo a una escala más de interacciones, no de regulaciones. Pero sin duda eso se tiene que dar en un contexto más pequeño, más viable y con los apoyos necesarios. Les dejo acá la invitación a que puedan leer el texto, que ustedes evalúen según su carga de trabajo. Yo sé que son tiempos difíciles de mucho estar conectado, entonces revisen, si no, los aspectos puntuales, y nos encontraríamos
en el foro con sus impresiones respecto a redes, ocupaciones y entornos residenciales. Los y las invito a que puedan hacer preguntas, plantear dudas, si quieren más información. Quedo muy disponible para encontrarnos en ese espacio. Un espacio más bien abierto, no lo voy a súper regular con preguntas, sino que lo voy a dejar como exploratorio. Espero que les haya podido aportar en este acercamiento a las redes, la ocupación y la discapacidad intelectual con esta experiencia vinculada a las residencias. Y quedamos conectados. Ahí está mi correo y nos vemos en el foro. Cuídense mucho, que tengan un buen receso para quienes lo inician o una buena vuelta para quienes ya ven esta clase al regreso.